vacunación, traía pues esta definición de monitoreo para dejar pues claro la actividad que vamos a realizar. Mi nombre es Xiomara Medina, yo soy la referente de inmunoprevenibles por parte del Grupo de Epidemiología de la Secretaría de Salud Departamental. Nos acompaña la ingeniera Olga, que es la encargada de toda la parte de Civigila y toda la parte de Civigila y web, Civigila Web 4.0 y todo lo encargado pues de aquí de nuestra coordinación de acciones desde la oficina de epidemiología. Este año, como años anteriores, estaría acompañándolos desde la consolidación del monitoreo rápido de coberturas de vacunación y pues les traía a consideración lo que significa el monitoreo y sobre qué monitoreo vamos a trabajar este año. Entonces, recordar que el monitoreo pues es una herramienta de gestión y supervisión pues desde el estado vacunal de nuestra población, ¿sí? Es importante pues tener claro que el monitoreo rápido de vacunación o de coberturas de vacunación es una actividad específica de las secretarías de salud o de las municipales. Y ellos son los que a su vez definen el personal que va a estar capacitado y va a estar al frente del monitoreo de vacunación. Este año o en años anteriores, pues también se había trabajado de esa forma. El programa PAI de cada municipio realiza a su vez con el monitoreo un barrido de vacunación o un barrido en la zona donde se realiza el monitoreo. Y a su vez están aplicando, suministrando biológicos a la población que encuentren con esquemas atrasados o irregulares, ¿sí? Aparte del monitoreo, pues se va a realizar, como lo veíamos ayer, una búsqueda activa comunitaria de casos de parálisis flácida aguda, sarampión y rubeola. Ayer nos socializaban los formatos, pues estamos a la espera de que nos lleguen esos formatos para poderlos facilitar a los municipios. Importante pues con este monitoreo, recuerden que lo que hacemos es revisar o de cierta forma verificar las coberturas de vacunación de cada uno de nuestros municipios, ¿sí? Por eso es importante tener presente el total de niños a encuestar, el total de conglomerados por cada municipio y recordar que cada conglomerado, en este caso para el monitoreo, tiene un total de 20 niños. ¿Listo? Para la definición de las zonas o lugares donde ustedes van a realizar el monitoreo, ¿qué les aconsejo o qué podrían hacer? Dentro de sus municipios tienen un mapa y dentro de ese mapa tienen identificados barrios, veredas, zonas, centros poblados que pueden utilizar o pueden marcar para la realización de sus monitoreos. Yo les compartía junto con los formatos un archivo en Word donde iba la población o estaba descrita la población y el número de niños, el número de manzanas a encuestar. Entonces, si alguno de pronto no tiene o no les llegó ese formato o ese Word, por favor me indica. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a pasar con el... bueno, dentro de las fechas, entonces importante dentro de las fechas, recordar que el monitoreo para este año se ejecutará del 12 de septiembre al 30 de septiembre. Como plazo máximo para entrega del monitoreo rápido a cada municipio, se ha dado el 2 de octubre por parte de epidemiología. Hasta el 2 de octubre se estará recibiendo la información
de cada municipio. Esto quiere decir el consolidado total y los formatos que se les socializaron junto con el informe del monitoreo rápido de vacunación en PDF. Deben enviar el informe, debe tener el mapa donde se están ubicando las manzanas o corregimientos, barrios o veredas que escogieron para la realización del monitoreo. Jefe, qué pena, ¿me recuerda las fechas? Las fechas son del 12 al 30 de septiembre se va a estar realizando el monitoreo, del 12 al 30. Y el consolidado y toda la información deben enviarse a más tardar el 2 de octubre. Porque el departamento debe entregar consolidado los 87 municipios el día 4 de octubre. No hay más tiempo. Deme un segundo, voy a cambiar la pantalla para socializarle los. Jefe, qué pena. ¿Puede volver a repetir las fechas? El 12 de septiembre al 30. Del 12 al 30, del 12 de octubre al 30 de octubre y No, del 12 de septiembre al 30 de septiembre, perdón, 12 de septiembre al 30 de septiembre. Qué pena con ustedes. Jefe, ¿se entrega documento y los formatos en cuadro de Excel? Ya les socializo los formatos que deben entregar y junto con los formatos deben entregar el informe en Word o en PDF. ¿Están viendo en sus pantallas un Excel? Por favor, me indican si están viendo el Excel y si me escuchan. No, señora. No, señora. No, señora. Sí, señora. ¿Ya? Sí, ¿Sí lo señora. están viendo? Ok. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, este formato es uno de los formatos que fueron enviados dentro bueno, a los que les llegó ¿en el qué? En el grupo de WhatsApp. Entonces, este formato es el formato que dice MRB. ¿Sí? Todos vamos ahí. No sé si tengan los formatos en sus pantallas. Listo, entonces, iniciando este formato tiene algo que se llama cohortes, que es como por parte del ministerio se sacan los... ¿Sí? Descárguele un antivirus a ese. Por favor, les agradezco si cierran sus micrófonos.
Les decía que estábamos revisando el formato MRB, que es el formato donde se va a consolidar la información del monitoreo. El primer cuadro, pues, es toda la consolidación de la población a encuestar por parte de cada municipio. Y si filtramos el departamento Santander, tendremos la población a encuestar por cada uno y tendremos el total de niños a encuestar en la columna G. Si ustedes pueden observar, la columna G viene el total de niños por monitoreo en cada municipio y la columna I tiene el total de conglomerados que deben entregar por municipio. Entonces, por ejemplo, les agradezco si cierran sus micrófonos, por favor, porque hay interferencia. Olguita, ¿tú me puedes colaborar cerrando los micrófonos? Porque es que... Gracias. Bueno, entonces, les comentaba, Bucaramanga, por ejemplo, en este caso, municipio de Bucaramanga, debe encuestar un total de 2.724 niños y debe escoger 136 manzanas. Recordemos que por manzana son 20 niños. ¿Listo? Entonces, si filtramos Santander, tendremos el total de niños por municipio y el número de conglomerados o manzanas que debe realizar cada uno. El cuadro que dice cuadro número 2, que es las localidades de riesgo. En este cuadro o en esta matriz realizaremos la evaluación de riesgos para la realización del monitoreo. Entonces, cada municipio debe verificar y diligenciar en una línea, cuáles son sus criterios o cuáles son sus riesgos para la realización del monitoreo. Entonces, ¿cómo diligenciamos este formulario? El formulario está para diligenciar 0 si es bajo riesgo y 1 si es alto riesgo. Entonces, ¿qué escribiremos o qué diligenciaremos en cada casilla? Deberíamos verificar tanto el grupo de PAI como el grupo del municipio, la Secretaría de Salud Municipal y las personas que van a ejecutar el monitoreo, sentarse a diligenciar cuáles son sus riesgos en el municipio para la ejecución del monitoreo y hacer la clasificación o o escoger los lugares donde vayan a realizar el monitoreo. Entonces, en estas casillas contestaremos 1 sí y 2 o 2 no. O, perdón, 1 si es sí y 0 si es no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, fronteras de alta circulación, frontera con otros países o entre provincias. Entonces, ya ustedes aquí como municipio clasifican si sí o si no tienen este criterio. Difícil acceso geográfico, por ejemplo, o económico o cultural, entonces 1 sí o 0 no. Cuando hacen la totalización, vamos a suponer un municipio, Bucaramanga. El total de población estimada que tiene en el monitoreo, cuántas urbanas y cuántas rural. Y al diligenciar el formato, vamos a suponer que Bucaramanga tiene estos criterios y estas características. Sí, Mara, buenos días, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Jefe, buenos días. Bien, qué pena con ustedes, hago una observación adicional y es una última información que dio el ministerio, ¿sí? Sí. Bueno, para todos me presento, muy buenos días, mi nombre es Darwin Rincón,
representante de la Organización Panamericana de la Salud para Santander y Norte de Santander. Me disculpan un poco, pues que estoy en este momento en carretera, pero quiero comentarles lo siguiente respecto a este cuadro. Olguita, No se está ¿me envías el escuchando. micrófono de los demás? Jefe, no se escucha. ¿A ella me escucha? Sí, ya. Bueno, ahora sí. Entonces, lo que quiero aclararles, y es una información que definió el ministerio y se estuvo explicando también la semana pasada a las personas que estuvieron presentes en la reunión que realizó OIM y Ministerio en el departamento de Santander, en el Hotel Chicamocha, se les aclaró lo siguiente. Este formato o el cuadro 2 de localidades de riesgo se utiliza para que cada municipio, ¿sí?, pueda tener detalladamente cada una de sus localidades que corresponden a su municipio. Llámese localidades, barrios, veredas, comunas, en fin. Este formato, si quieres me lo corres, por favor, hacia el inicio, si es tan amable. Es que qué pena si se corta la señal. Es porque Ya, jefe. Está hacia el inicio. carretera. Bueno, Está hacia ahí. el inicio. Estamos en Apenas. región, área y Perfecto, municipio. listo. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, ahí ustedes tienen el municipio Bucaramanga, ¿cierto? Este formato fue desarrollado supuestamente para asignarle establecimientos de salud, son las IPS que supuestamente van a realizar el monitoreo en esas localidades. Pero pues todos sabemos que el monitoreo es contratado y es solo una institución la que hace ese monitoreo, ¿sí? En la columna de localidades, ahí ustedes es donde van a colocar cada uno de sus barrios. Entonces, por ejemplo, si el municipio de Bucaramanga tiene 500 barrios, deben de ahí hacia abajo colocar los 500 barrios. Si tiene 5 veredas, continúan con las veredas, ¿sí? Esto es así de detallado, ¿por qué? Porque allí es donde ustedes van a identificar más adelante cuáles son las localidades, barrios o veredas en donde se va a hacer el monitoreo de manera intencional. Esto no es como la encuesta de cobertura de vacunación que uno escogía todo al azar, no. Esto dependiendo del riesgo que salga o se determine en este formato o en este formulario, es donde cada municipio va a hacer monitoreo. Es decir, obligatoriamente, según el riesgo definido, aquellos que tengan 5 o más de 5, indicar el monitoreo. Un municipio que tenga para hacer, cuando hablo de monitoreos, estoy hablando de número de niños a encuestar, de zonas a encuestar, cada zona de 20 niños, ¿no? Eso me imagino que ya lo habrán leído muy bien en esos lineamientos. Entonces, vamos a suponer que Bucaramanga, colócame por favor en el establecimiento Isaú, colócame ahí Isaú. En localidad, entonces, yo les había explicado la semana pasada, colocamos barrio Morro Rico. Entonces, el barrio Morro Rico, y de ahí para abajo vamos a colocar otro barrio, vamos a colocar, por ejemplo, el barrio Girardot, abajo. Y así para abajo, todos los barrios que forman parte del municipio, y eso aplica para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, no sé si después de los barrios ya barrio centro, colócamele barrio centro a la siguiente columna. Y cuando terminen los barrios, entonces vamos a pasar a las veredas, ¿sí? O si ustedes en los municipios pequeños no solo tienen veredas, sino también de pronto un corregimiento, pues van enlistando en esa columna de cada uno de esas localidades que son, vuelvo y repito, barrios, comunas, veredas,
En fin, lo que según como ustedes tengan la división geográfica en cada uno de sus municipios. Entonces, en el ejemplo de Morro Rico, esta es una población estimada. La columna E, F y G hablan del tipo de población. Entonces, total de población estimada. A esta población se refieren los niños de 1 a 10 años objeto de campaña. Como ustedes no tienen esa información, sería probable que ustedes la ubicaran tentativamente con los líderes comunitarios, con los líderes de acción comunal, los presidentes de junta, o si de pronto hay un estimado de esa población en planeación municipal, pues ustedes ahí van a colocar la información que les estoy diciendo. Vamos a suponer que Morro Rico en total de población estimada tiene 2.000 niños, ponemos ahí 1.000 niños, vamos a suponer que en el Girardot hay 1.300 niños y en el barrio centro vamos a suponer que hay 700 niños. 1.300 y 700. Te agradecería si colocas en la cuarta, en localidades, coloca Vereda Vijagual, creo que es una de las que tiene Bucaramanga, Vereda Vijagual. Listo, entonces ahí colócale, por ejemplo, 50 niños. Entonces vamos a seleccionar y le vamos a colocar a las 3 primeras, Morro Rico, Girardot Centro, son urbanos y Vijagual va a ser rural. Muy bien, ahora vamos a definir el riesgo, cuál es el criterio, según los criterios que aparecen a partir de la columna H, cuál es el riesgo que tiene Morro Rico. Espera un momentico. Jefe Xiomara, buenos días. Del municipio de Vélez quisiéramos saber qué posibilidad habría de que nos pudieran compartir esta socialización, esta capacitación para poder después guiarnos cuando estemos realizando el proceso. Buenos días, jefecita. Sí, yo les compartiré todo lo socializado el día de hoy, ya sea por grupos de WhatsApp o por correo electrónico. Jefe Xiomara, buen día. Sí, Con la jefe Jennifer de Secretaría de Salud de Cimitarra. Me uno a la solicitud de Vélez, si es tan amable, de que nos envíen por favor la información Sí, de esta claro, reunión. jefecita. Sí, claro. Muy buenos días para todos. Sí, claro. Se les enviará la información igual y las fechas establecidas para la entrega de los informes. ¿Listo? Perfecto, gracias, sí señora. Por eso se les solicita que inicien, por favor, Listo, Xiomara. la asistencia que compartió la ingeniera Olga para tener sus correos y sus números telefónicos en dado caso para compartirles la información. Aló, ya estoy nuevamente aquí, qué pena que es que me tocó conectarme a la red. Jefe, qué pena, ¿podrían volver a enviar el link de conexión porque no lo encuentro en este momento? Continuamos, Xiomara. ¿Me escuchan? Sí, jefe, sí se le está escuchando. Ok, bueno, seguimos con el ejercicio. Entonces vamos ahora a revisar los criterios según las características de cada grupo vulnerable en cada zona. Entonces empezamos con el barrio Morro Rico. Morro Rico. Entonces se hacen la pregunta a ustedes mismos. Esto se debe diligenciar antes de hacer el monitoreo, porque de lo contrario, ustedes no saben a qué lugares van a ir a realizar dicho monitoreo. Por eso les digo, hay que definir primero cuál es el riesgo que tiene cada una de esas zonas. Entonces nos hacemos la pregunta, el barrio Morro Rico tiene fronteras de alta circulación con otros países o entre provincias.
no tiene frontera, ¿cierto? Pero sí tiene alta circulación. ¿Alta circulación de qué? De migrantes venezolanos. Es decir, que tiene el riesgo de que por ese barrio circule o ingrese un caso de sarampión o rubiola. Entonces vamos a colocar 1. Esa misma pregunta la vamos a hacer para cada uno de los barrios. Para Girardot, Centro y Vijagual. Pero ese criterio lo define cada uno de ustedes, porque ustedes son quienes conocen su municipio y los distintos barrios o zonas que cumplen o no con este criterio para colocarles 1 o 0 si no lo cumplen. Seguimos Jefe con el mismo Darwin, ejemplo. El barrio qué Morro pena Rico tiene alta interrumpirlo. Sí. Tengo una duda. ¿Nosotros vamos a Ah. escoger Dime. localidades al azar o debemos poner todos los barrios del municipio, todas las veredas y los El monitoreo. corregimientos y realizar uno por uno ese proceso? ¿O escogemos los que creamos pertinentes? Jefecita, la idea es que tengan clasificados todas las zonas, corregimientos y veredas de sus municipios Lo ideal es que se escojan y se escojan los que tengan, los que dentro de esta matriz, como decía el jefe Darwin, estén en alto riesgo. La matriz totaliza los riesgos y nos da por color las localidades, barrios o veredas o zonas que estén en alto riesgo. Jefecito, sí, lo escucho. Listo, sí, correcto, así es. Xiomara. Entonces van a colocar todos los sectores del municipio. ¿Por qué es importante? Ya lo dijo Xiomara, porque hay que definir cuál es el riesgo que tienen esas zonas para saber si ahí se hace monitoreo o de pronto te deja para al azar. Vuelvo y repito, donde salga puntaje de 5 o mayor a 5, obligatoriamente hay que hacer el monitoreo. Si ya con esa zona cumplen el número de monitoreos que está definido en el cuadro que ya también estuvieron viendo ahorita, de lo contrario, entonces ahí sí las toman al azar. Periféricos cercanos de alto flujo. ¿Cómo? Jefe, No se le escuché escucha, la es que pregunta. es que se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, no escuchamos la pregunta. Jefe, ¿puede volver a repetir lo último que mencionó, que no se le escuchó bien? Bueno, qué pena que es que estoy por aquí en la calle ahora. Les decía, ustedes ahí deben, como lo dijo la jefe Xiomara, detallar cada una de las zonas de su municipio. Barrios, veredas, comunas, según como tengan ustedes la división geográfica allá, en cada uno de sus territorios. Luego van a definir el riesgo de cada uno de esos sectores, localidades. ¿Dónde se va a definir ese riesgo? Ese criterio, pues a partir de la columna H en adelante de este formulario. Estamos haciendo el ejemplo de Morro Rico. Morro Rico es un barrio de Bucaramanga que sí tiene alta circulación de migrantes. Entonces, por eso le dimos el puntaje de 1. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Este criterio, ¿qué se debe? Es el riesgo de circulación del virus de sarampión o la rubiola. Es decir, que en algún momento pueda presentarse un caso de sarampión o rubiola en esa zona. Habrán zonas de Bucaramanga donde el riesgo es mínimo, ¿sí? En donde, por ejemplo, habrán barrios en donde quizás este puntaje no va a ser 1, sino va a ser 0. Seguimos al siguiente ítem y dice, alta concentración poblacional, asentamientos y zonas periféricas urbanas y alto flujo. Entonces, como Morro Rico tiene alta concentración poblacional, también le colocamos 1. Habrán barrios o veredas donde no hay alta concentración poblacional
especialmente estamos hablando de asentamientos. Seguimos con el criterio 3. ¿El barrio Morro Rico recibe una alta afluencia de turistas internacionales y nacionales? No sabría decirlo. Yo creería, más que turistas, pues son migrantes, y ya estaría con el criterio anterior, el criterio número 1. Pero eso, como le digo, cada municipio es quien debe determinar eso. Ustedes se sientan con los del programa de vacunación, se sientan con los de planeación, y también se puede incluso sentar con algún representante de las juntas de acción comunal para definir estos criterios. Entonces, en este caso, pues le ponemos 1, pues pensando de pronto en que Morro Rico, allí donde ahí está el Cristo, no sé cómo se llama, de pronto sí reciba turistas. Entonces, coloquémosle 1. Criterio 4. Difícil acceso geográfico. Económico y cultural y de inseguridad. Yo creería que sí. 5. En el barrio Morro Rico existen industrias, maquinarias y grandes empresas. Yo le colocaría 0, ¿no? Al criterio 5. Coloquémosle 0 al criterio 5. Listo. Criterio 6. En el barrio Morro Rico es una localidad con limitado acceso a los servicios de salud. Yo creería que no, pero mire qué es lo que yo creería en el ejercicio que estamos haciendo, pero no es lo que yo crea, es lo que se logre concertar con las personas que me pueden ayudar a diligenciar y a determinar estos criterios que aquí están. Entonces, yo creería que Morro Rico no tiene limitado acceso, entonces ponemos 0. Podemos colocarle 0 al criterio 6. Bueno. Población migrante externa e interna y desplazamientos internos, podríamos colocar que sí. Si hay asentamientos o hay comunidades de migrantes, la mayoría de ellos creo que son venezolanos o pues de otros países. En ese barrio, vereda que ustedes consideren, pues le colocamos 1. En este caso yo creería que en Morro Rico sí puede haber población migrante externa, entonces dejamos ese criterio 1. Número 8. Presencia frecuente de desastres y calamidades naturales. Me imagino que el barrio Morro Rico, si hay algunos deslizamientos de tierra, también podríamos dejar el 1. 9. Presencia de centros de transporte de alta circulación. No sabría, no sé si me ayudan, ustedes qué consideran. Así hay alta circulación, entonces también colocamos 1, porque por ahí es la salida hacia Cúcuta, Pamplona y la frontera con Venezuela. 10. Presencia de comunidades fronterizas. Ese criterio podría colocarse no, porque en este caso no estamos en un departamento frontera. Entonces podemos colocar 0 en el criterio 10. Entonces 0 en el criterio 10 porque Morro Rico no tiene presencia de comunidades fronterizas. El punto 11, presencia de áreas de eventos masivos. No sabría decirle. Pongámosle 0, quizás porque no sabría si allá hay eventos masivos. Vuelvo y repito, las consideraciones las hacen ustedes mismos en sus municipios, quienes son los que conocen la realidad de los territorios y cada uno de los criterios. Vamos al siguiente criterio, que es me corres un poquitico, y esto tiene que ver con la inmunidad de la población y los indicadores de cobertura de vacunación, de epidemiológicos, etcétera. Entonces aquí sí se van a apoyar ustedes con todos los datos que tengan históricos del municipio y de las zonas. Yo entiendo que por barrios es muy difícil tener información de esta manera. Entonces, la recomendación que se está dando desde el ministerio es que
como ustedes no tienen coberturas de vacunación por municipios ni veredas, coloquen el mismo criterio para todos los barrios y sectores del municipio. Si ustedes en el municipio tienen coberturas de vacunación inferior al 95% para triple viral de un año, especialmente nos vamos a apoyar en el año inmediatamente anterior, ¿sí? Podemos apoyarnos si no tenemos la información más actualizada, pero yo creo que sí. Pero podemos apoyarnos el año 2020 y considerando eso, si Bucaramanga tiene coberturas de triple viral inferiores al 95%, si sí, ponemos 1, si no, ponemos 0. Entonces, ese dato no lo tengo aquí a la mano. Vamos a colocar 0, porque creo que ellos sí tienen coberturas superiores al 95%, pero por el tema del ejercicio nomás. Qué pena, jefe, esto es que no se está viendo la proyección de la pantalla. Yo sí la estoy viendo desde mi celular. Jefe, qué Sí se pena. está compartiendo. Sí se está viendo. Sí se está viendo, sí se está compartiendo. Ok, perfecto. Seguimos. Vamos en el criterio 13, cobertura de vacunación inferior al 95% en SRP. Vamos Jefe, qué a pena ver. para aclarar algo. ¿Esas coberturas que se coloca ahí es del año pasado? ¿La anterior? Sí, es mejor considerar las del año pasado. Sí, las de corte a diciembre de 2020. Ujú. Entonces, el criterio 13, ahora hacemos siempre la pregunta así. La zona o el municipio al año 2020 tuvo coberturas de vacunación inferiores al 95%. Ustedes hacen la pregunta. Si sí tuvo coberturas inferiores, entonces ponen 1. Si no tuvo coberturas inferiores, entonces ponen 0. De aquí en adelante, eso depende de la información que ustedes tengan a la mano. Entonces aquí me queda como difícil ponerme a pensar si sí o no el municipio cumple con eso. Lo que quiero decirle es que, digamos que a partir del criterio que son de inmunidad, de indicadores de vacunación, de indicadores epidemiológicos, ya son ustedes los que deben analizar, y la sugerencia es que lo coloquen como municipio para todos los barrios que aparecen listados ahí. Y eso les va a dar un puntaje al final. Vamos a suponer que terminamos de diligenciar, y pongámosle 0 a todo, suponer que Bucaramanga cumplió. Aunque van a que analizar muy bien los números 17, 18, 19 y 20, ¿ok? Les recomiendo eso para los que están aquí conectados, que forman parte de la oficina de vigilancia de sus territorios, para que verifiquen esa información. Y les da un total. ¿Qué total dio aquí? Dio un 7. total de 7. ¿Qué significa? Que el barrio Morro Rico es un barrio priorizado para hacer el monitoreo. Es decir, para buscar esos 20 niños que se necesitan. Eso es solo un monitoreo. Pero Bucaramanga tiene ¿cuántos monitoreos para realizar? ¿Me regalas, Xiomara? Bucaramanga son 136 conglomerados, 2.724 niños. Entonces, este sería solo uno El barrio Morro Rico es solo uno de los barrios de los priorizados para 136. hacer. Correcto, sí señora. Y así van a ser para todos los barrios. Los que salgan priorizados, vuelvo y repito, indiscutiblemente, o sea, sí o sí, allí se aplica el monitoreo. Los que salgan priorizados, es decir, puntaje de 5 o más. Si vamos a suponer que Bucaramanga solo le salieron de los 136 monitoreos que tienen que realizar, solo 50 barrios dieron el puntaje, ¿sí? Entonces, en esos 50 se hace indiscutiblemente el monitoreo, pero nos faltan 86. Pero ellos no tienen criterio de riesgo, no importa. Entonces, ese resto de localidades son los que vamos a seleccionar al azar para poder completar
los 86 que hacen falta para esos 136 en total que debe hacer el municipio. No sé si Jefe, una pregunta. Hola, jefe, buen día. ¿Me escuchan? Sí, buen día. Te escucho, claro. Hola, buen día. Jefe, pregunta. Por ejemplo, tenemos que hacer 136 manzanas nosotros. Entonces, si solamente nos salen esos barrios priorizados, ¿cuántas manzanas tomo yo de Morro Rico? ¿O solamente una y saco 20 niños de Morro Rico? ¿O cuántas Perdón, no son manzanas puedo manzanas, no, tomar? son barrios. Sí, pero para hacer el Las monitoreo manzanas, tengo que las hacer 100. necesarias. No. Perdón, quiero aclarar esto. No Son 136 manzanas. barrios. Monitoreos, barrios o sectores, llamémoslos sectores o localidades mejor, ¿sí? 136 Ajá, y de localidades. ahí son 20 niños. Claro, entonces en el barrio Morro Rico, tú defines dónde comienzas el monitoreo en el barrio Morro Rico, en qué zona, en qué manzana. Hasta conseguir los empiezas 20 a hacer el niños. recorrido. 2 de cada edad, 2 de 1 año, 2 de 2 años, 2 de 3 años y así sucesivamente. Recuerden, son 2 de cada edad. Ok. Ah, listo, jefe. Si ustedes están el barrio Morro Rico, o antes pueden hacer 5 manzanas y encontraron ya los 20 niños, 2 de cada grupo de edad simple, pues ahí ya terminaron ese primer monitoreo. O sea, a ese grupo le fue bien. Correcto. Jefe, y una pregunta. Dos Si, no tengan, digamos, perdón, si consiguen 2 niños, con solo 2 niños que no tengan la dosis adicional de sarampión rubeola dentro del tiempo recibida dentro de la fecha que inició la campaña de vacunación, es decir, a partir del 24 de abril, suspenden monitoreo en esa zona y se empieza barrido documentado. Pero pueden seguir haciendo el monitoreo en las otras zonas, en los otros barrios, en las otras localidades. Pero si ustedes ven, porque debe haber un supervisor del grupo de monitoreos, si ustedes encuentran que ese comportamiento de encontrar 2 niños sin la vacuna adicional de sarampión rubeola aplicada en esa fecha de inicio de la campaña, hasta el momento, entonces ya es el municipio el que define si mejor suspende todas las acciones de monitoreo y empieza a hacer barrido documentado como un plan de choque para poder luego, sí, hacer un monitoreo que le dé unos resultados mucho mejor. Sin embargo, recuerde, el monitoreo no define cobertura. Ahí ya se los habían dicho en los lineamientos. Lo único que permite identificar es cuántos niños están vacunados y cuántos son susceptibles. De esa zona que se seleccionó, no se puede extrapolar a todo el municipio. Esto es diferente a la encuesta de cobertura de vacunación que ustedes han conocido anteriormente, en donde quizás sí se seleccionan unas zonas al azar y que son una muestra sin representativa del comportamiento de la vacunación en el municipio. El monitoreo para sarampión rubeola no es igual. Aquí solo vamos a definir cuáles niños están vacunados y cuáles no. Y aquellos que no estén vacunados, pues obviamente, a la par con el grupo de personal de monitoreo, van el grupo de vacunación aplicando los biológicos o el biológico que se requiera. Una cosita, un detallito. Por ejemplo, ustedes pasaron y encontraron un niño de 5 años. Ese niño de 5 años de pronto no recibió la vacuna cumplió los 5 años ayer y ayer le habló. Ese niño, a pesar de que no recibió la dosis adicional de sarampión rubeola, sí fue vacunado entre la campaña. Entonces, entra como niño vacunado si lo vacunaron con triple viral, pero recuerden que él debe estar citado después para colocar esa dosis adicional. Es decir, la campaña, a pesar de que se termina el 11 de septiembre, continúa la vacunación hasta ir a todos los niños del municipio. Ahora sí, ¿hay preguntas?
Jefe, buen día, con Cristina de Río Negro. Su merced decía que si encontrábamos 2 niños sin el refuerzo sarampión rubeola, se iniciaba el barrido documentado pues en la zona donde se encontró el niño. ¿Ese barrido cómo se hace o qué se diligencia? ¿Cómo sería ese barrido? Bueno, un barrido documentado, se les había comentado anteriormente, es la vacunación casa a casa en el sector, ¿sí? Este formato de barrido documentado forma parte de una de las hojas de Excel del cuadernillo de microplanificación, el cuadernillo E1 que ustedes diligenciaron. Allí es donde van a encontrar al final, las últimas pestañas o las últimas hojas, está la plantilla del barrido documentado. Jefe, qué pena, una Yo les hago pregunta. una recomendación. Perdón, En yo les hago dado una ca- recomendación. Ok. Antes de empezar el monitoreo, ustedes ya tengan definidas en sus municipios cuáles son las zonas de riesgo y hagan la vacunación en esos sectores para que porque son los sectores de riesgo en donde va a circular o probablemente podría estar circulando el virus del sarampión en algún momento. Y allí es donde se va a hacer de manera intencional parte del monitoreo. Parte de las zonas seleccionadas son esas. Entonces yo, si fuera ustedes, ponía a mi equipo de vacunación extramural a que primero, en estas semanas y la siguiente, hiciera un barrido documentado o hiciera la vacunación casa a casa, puede ser como barrido documentado o no, eso lo definen ustedes, y luego cuando ya empiece el monitoreo, pues voy a encontrar a todos mis chicos bien vacunados a partir del 12 de septiembre. Esa sería una de las estrategias de vacunación antes del monitoreo, jefecito. No se Claro que sí, escucha, eso es lo no que se se busca. escucha, está escuchando interferencia. Y por favor apagan sus micrófonos, Ahí sí me tienen escucha. micrófonos abiertos. Sí, jefe, ya, ahora sí. Ok, sí, esa es una de las estrategias que ustedes deben definir antes de empezar el monitoreo. ¿Hay alguna duda referente al cuadro 2? Sí, yo tengo Es decir, una. yo soy el municipio, soy la autoridad máxima. Y no, vamos a vacunar las zonas de riesgo ya para que cuando empiece el monitoreo, pues no tenga que suspender. Es una sugerencia que se les hago, es una recomendación que hace el ministerio también, pero pues depende también de los equipos extramurales que ustedes tengan, ¿no? Jefe, yo tengo una duda. ¿Me puede aclarar lo de los puntajes que usted dijo hace rato, que si daba entre 5 y 7 son los barrios que No, se escogen en para... en la parte inferior de esa plantilla están los puntajes. Si es así, Doctora ¿de qué Merce, valor hasta qué valor? la matriz ya viene con la formulación. La matriz ya viene con la formulación y viene con el semáforo en colores. Por lo tanto, el ejemplo que se realizó en este momento con el barrio Morro Rico, el puntaje total de la matriz fue 7. Entonces está en color rojo, lo que quiere decir que está en un riesgo, ¿sí? Si ustedes ven la parte inferior de la matriz, 7 y más es un alto riesgo. Por lo tanto, si es alto riesgo, ese barrio en ese barrio se debe realizar monitoreo, ¿sí? Menor a 7 o igual a 7 es bajo riesgo, pero esa formulación ya la tiene la plantilla de la matriz. Así es. Y qué pena, yo estaba diciendo 5, mayor de 5 es porque la anterior matriz, la que nosotros manejamos en el template de la microplanificación, sí hablaba de 5. Lo que pasa es que en esta última plantilla, que es la que ustedes deben tener en cuenta, aquí le aumentaron unos criterios y para definición de riesgo, y por eso es que ahora definieron que es a partir de 7 o más. Perdona ahí por el lapsus que tuve, porque de verdad estaba todavía en mi mente el tema de la anterior plantilla, cuyo límite era de 5 o más.
Entonces queda claro que es de 7 en adelante. Esas son zonas de riesgo en donde obligatoriamente se hace monitoreo, y los que sean menores de 7, pues ustedes seleccionan al azar para poder completar el número de la muestra que tienen de monitoreos en el municipio. Listo, sí está claro. Jefe, una pregunta. Él dice que hay que encuestar 2 niños. Bueno, entonces puede seguir, Xiomara, muchas gracias. Una pregunta, jefe. En el cuadro 3, el formulario de monitoreo, ¿debemos inscribir los niños a todos los que vacunamos, no? No ¿O escuché, perdón, no escuché bien. ¿Me escucha? Listo. En el cuadro 3, el formulario de monitoreo, inscribimos a los niños que en el monitoreo encontramos que no habían sido vacunados y que citamos para la vacuna de sarampión y rubeola. ¿Me recuerda, porfa, el cuadro 3? No. Ahí se escriben los niños que vamos a hacer. Bueno, ¿alguna duda referente ¿Me lo o algo colocas, por más? Jefe. Bueno, en sus pantallas están viendo el formato o el cuadro número 3, que es el formulario del monitoreo. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, este formulario, este cuadro o formato del monitoreo es donde su mercedes o ustedes como municipios van a realizar la consolidación del monitoreo, ¿sí? Debe ir con la fecha y la hora de realización del monitoreo y la persona que está supervisando el monitoreo, el nombre del municipio. Por favor, diligenciar los encabezados, ¿sí? Diligenciar la fecha, la localidad, bueno, donde vayan a realizar los datos específicos de cada niño, el número de casa y el número de manzana donde van a realizar el monitoreo. Importante, los datos exactos del niño, el número de identificación, el nombre de la madre o acudiente y la fecha de nacimiento. En este caso, la población, entonces el objeto o la población a encuestar para este monitoreo son niños de 1 a 10 años, ¿sí? Y el formato ya viene específico. Si hay niños de 6 a 11 meses, 29 días, se marca la población. Si el niño es de 1 año, de 2 años, debe marcar la población con una X. ¿Sí me están escuchando? Sí, Xiomara, señora. otra aclaración. Los niños de 6 a 11 meses, ahí lo dice claramente el encabezado. Eso aplica para los municipios en donde hubo brotes en el año 2018 y 2019. Santander no tuvo brotes, es decir, que Santander solo evalúa niños de 1 a 10 años, ¿vale? Otra aclaración muy importante que es un error común que cometen, y para eso quiero hacerle un llamado de atención a los que van a ser supervisores. En la fecha de nacimiento hay que colocar números, día, mes, año. Quiero que escriban, por ejemplo, hoy es 01 del 09 de 2021. No vayan a colocar 01 septiembre de 2021. No, ahí es claramente con números. 01, 09, 2021. ¿Vale? Esos son como detallitos que necesitamos aclarar para que no vaya a haber errores y que cada municipio crea tomar la decisión de diligenciar el formulario como quieren. No, es muy explícito y quiero que tengan en cuenta cualquier información adicional. Siempre el equipo de la Secretaría de Salud Departamental, tanto la Oficina de Vigilancia como la Oficina del Programa de Vacunación, las enfermeras que trabajan en el esquema regular, ellas van a estar capacitadas más adelante para poder
resolver las inquietudes que ustedes tengan. Gracias. Gracias, jefe. Sí, entonces para aclarar que lo que decía el jefe, sarampión, nosotros como Santander no hemos tenido, el año pasado no tuvimos brotes de sarampión. Entonces, la población que se va a encuestar en el monitoreo es niños de 1 a 10 años. ¿Listo? La Una siguiente... duda. Hace un rato el jefe había dicho que se buscaban niños, 2 niños de cada edad. Entonces, de la misma edad o 4, solo escojo 2 y los otros los dejo por fuera. Sí, señora, por favor, léanse los lineamientos. Entiendo la pregunta y respeto que estén haciéndola en estos momentos, pero en el lineamiento está claramente definido todos esos criterios y esas aclaraciones que ustedes están solicitando en estos momentos. Pero de todas maneras lo voy a responder aquí para que todos tengan eso muy en cuenta. Yo llegué a una casa, y en esta casa resulta que la señora o la familia tiene 5 niños. Solo escojo un niño al azar, solo uno. Así los 5 niños tengan entre 1 y 10 años. No me interesa, solo puedo seleccionar uno de esa casa. Y ese es el que voy a escribir en este formulario. Los otros 4 niños no los voy a escribir en este formulario porque no le estoy monitoreando, ¿sí? Pero sí le voy a revisar el esquema. Y si llego a encontrar que yo escogí al azar y resulta que, bueno, de los 5 niños me salió Fabio y Fabio tiene 3 años. Bueno, Fabio, muéstreme su carnet. Sin embargo, voy a revisar también lo de los otros hermanos. Entonces, Fabio resulta que sí tiene la dosis de sarampión rubeola adicional aplicada desde el 24 de abril del 2021 hasta la fecha. Listo, entonces sí tiene la vacuna. Termino de diligenciar el formulario con el carnet de Fabio y los otros 4 hermanos. Después de terminar con Fabio, reviso también los carnets y veo si están con el esquema completo. Bien, felicito a la señora, no pasó nada y sigo adelante con otro niño de otra casa. Dejo esos 4 ahí. Pero si uno de esos 4 hermanos de Fabio no tiene la vacuna, pues lo vacuno. Lo vacuno, le coloco la dosis adicional, pero no me va a contar para parar el monitoreo. Tengan eso claro. Él no me va a contar porque el que yo seleccioné fue a Fabio y Fabio sí tenía la dosis. Entonces, los otros hermanos pueden los 4 incluso no tener la dosis adicional. Pues se la aplico ahí y continúo con la otra casa porque esos 4 no me cuentan como parte del criterio para suspender el monitoreo. ¿Por qué? Porque no fue seleccionado dentro de esa casa, no fue el elegido para monitorear. ¿Quedó claro? Sí, jefe. Sí, Okay. y lo mismo cuando dentro del monitoreo, dentro de la manzana a monitorear, encontramos jardines o centros educativos. Sí, entonces en ese caso no se tomaría la población para el monitoreo. Así es. Jefe, una pregunta. Dígame, jefe Gladys. Jefe Gladys. La única Con voz que relación- reconocí. Bien, jefe. Jefe, en el caso de la zona rural dispersa, ¿el concepto de un solo niño por casa se aplica o en ellos no? Ay, me corchó. Tendríamos que hacerle la consulta al ministerio. No sé si ya Xiomara tiene conocimiento. Si el monitoreo se realiza en zona rural dispersa, se toma el niño de la casa, jefe. Si hay 2 niños, no. O sea, se trabaja con lo mismo. Eso está dentro de los lineamientos. Listo, sí señora, gracias. Bueno. Dentro del formato, entonces viene lo que decía el jefe Darwin que les compartí ahorita. Si el niño está vacunado actualmente dentro de esa campaña de vacunación sarampión rubeola,
se marca sí o no. Recuerden que deben verificar el carnet de vacunación del niño y como nos lo compartía el jefe Darwin, si dentro de la casa hay otros niños que cumplen con la edad o con el criterio para ser encuestados, solo se toma un niño y ese es el carnet por el que nos vamos a guiar y se va a verificar y cuenta como registro para el monitoreo de cobertura de vacunación. Siguiendo con esto, hay que verificar la fuente de información. Si tenemos el carné a la mano, bueno, marcar carné, y si el registro es PAIWeb nominal, cuando vayamos a realizar la revisión de la información que hemos captado, revisar en lo posible PAIWeb, ¿sí? Después de la columna E, entonces ya verificamos la vacunación como tal, y en estas dosis, por lo menos ya vamos a registrar por ejemplo, en la columna E se vacunó con sarampión, con la primera, la segunda dosis, la dosis adicional, y marcamos con 1 según la vacuna que se aplicó, si se aplicó la vacuna, la SRP1, si se vacunó la SRP2 o si fue la dosis adicional, ahí marcamos 1 sí. ¿Listo? En alguna de esas. Después en la columna F ya encontramos lo relacionado a los cuidadores y al motivo de no vacunación del niño. No sé si me están escuchando. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. entonces, la columna F en la matriz, la F, los motivos de no vacunación durante la jornada de sarampión rubeola adicional en la que estamos en este momento. Marcamos con 1 en el motivo de la no vacunación o en el motivo que el padre o cuidador nos indique. Entonces, recordar que hay motivos de no vacunación referente a los cuidadores a padres, referentes al estado de salud de los niños y referente ya a la logística o las estrategias de vacunación del punto de vacunación donde se esté realizando o se haya realizado la jornada. Entonces, que no sabía dónde llevar a vacunar el niño, que no tenía tiempo, que se rehusó a la vacuna, ¿sí? En la indicación que nos dé el padre, la madre o el cuidador, vamos a diligenciar un 1. ¿Listo? En monitoreos anteriores, esta casilla estaba hacia el final. Entonces ahora está en la columna F. Seguido a esto, tenemos el total de dosis recibidas de sarampión rubeola previas a la jornada de vacunación o a la dosis adicional, y en este caso la dosis 1 o más dosis, aquí vamos a registrar el número 1 según la dosis del niño. No sé si estén viendo en su pantalla el formato. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Listo. Señora, ahí se ve. Este es el cuadro del formulario de monitoreo. Jefecito Darwin, ¿tiene algo que aportar al cuadro de monitoreo? No, ahí lo importante es que ustedes lo revisen muy bien. Cada supervisor debe conocerlo de manera detallada porque son ellos quienes les van a resolver las inquietudes y quienes van a verificar cada uno de los equipos que están aplicando la metodología en las casas o en las manzanas en los sectores que han sido seleccionados. Por eso revísenlo detalladamente. Si tienen alguna inquietud, entonces reúnen todas las inquietudes para un solo momento y se le hace consulta a cada una de las personas que le puede dar respuesta en el departamento. Pero por favor, lean los lineamientos. No
asuman que por el hecho de estar aquí conectados, resolviendo inquietudes y haciendo un rápido resumen de los lineamientos, ya se da por hecho y por entendido de que todo está aprobado. No, léanlo detalladamente porque pueden salir más inquietudes y el error que cometan ustedes en la marcha, pues va a hacer que retrocedan y vuelvan a tener que aplicar o a realizar un monitoreo y el gasto logístico, económico, de talento humano va a ser bastante grande por no haber tomado en cuenta estas consideraciones. Bueno, pasamos al cuadro 4, que es el cuadro de resumen de situaciones. Entonces, aquí nos indica, por parte del ministerio, nos indican las situaciones que podamos encontrar en el monitoreo. Entonces, por ejemplo, que la casa seleccionada para el monitoreo está cerrada, ¿qué podemos hacer? Sí, o sea, como una parte de dudas de pronto que podamos tener referente al monitoreo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan presente, que lo puedan leer y que lo puedan compartir. En el cuadro 5 ya encontramos el resumen de resultados de sus monitoreos rápidos de cobertura de vacunación. Entonces, este es un resumen como tal y se va a entregar por municipio, ¿sí? Por municipio, van a hacer es como el cuadro de totalización, le llamaría yo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas de 1 a 10 años se encontraron en casa? ¿Sí? ¿Cuántos fueron niños de 1 a 10 años que encontraron vacunados? La población de 1 a 10 años, el porcentaje de la población, esto ya me lo arroja el formato o la matriz. El número de monitoreos finalmente que realizó el municipio y ya aquí esto nos totaliza. Eso sería el cuadro 5, que es la totalización de resultados. Y el cuadro 6, que es un resumen de su monitoreo, también la matriz ya tiene, yo les escribí ahí un ejemplo, si lo pueden ver. El cuadro 6 ya viene también con totalización y viene con porcentajes. Tendrían que hacer la totalización del monitoreo, como decía el jefe, por ese o por institución y localidad, y con la verificación si fue por carnet o por PayWeb para la totalización de la población que tiene cada municipio. Este es uno de los primeros, el primer Excel que se les envió, uno de los Exceles que se les envió, se les compartió, ¿sí? No sé si haya alguna duda, alguna inquietud referente a este formato para poder continuar con el segundo formato, que es ya de base de datos. Jefe, una pregunta. En el cuadro 3, a la parte de abajo de lo que su merced explicó, hay otros cuadros, esos donde dice nombre del niño. Sí, esos cuadros, espérenme un segundo. Sí, señora. Es que acá abajo se ve poquitico. No me deja, bueno. Les indicaba que este cuadro es el cuadro de totalización de su monitoreo, ¿sí? O sea, en este cuadro va a ir el registro de cada niño que estamos verificando por esquema de vacunación, y en este caso, lo que me preguntan, lo que decía el jefe, deben verificar la información que van a registrar. Acá no me deja revisar. Jefe, La es que ahí matriz ya dice tiene por una qué medio se dio. Jefe, es que ahí dice por qué medio se dio cuenta de la campaña de seguimiento. O sea, hay que hacerle también, digamos, la pregunta. Claro, porque le pone... sí, o sea, este formato es el que ustedes van a, o sea, para que ustedes me entiendan, ese formato es el que ustedes van a llevar a campo, ¿sí? Este formato es el que ustedes van a utilizar para las preguntas, por decirlo así, o para la encuesta que se le haga al padre o madre o cuidador del niño, ¿sí?
Por eso acá dice que por qué medio se dio cuenta, entonces marque, ¿sí? Que dónde lo vacunaron, en qué establecimiento, en qué municipio, en qué barrio, ¿sí? Esas preguntas, o sea, cada registro va a ir el niño, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y la matriz ya tiene la totalización. Por eso la parte de abajo, si ustedes ven mucho más abajo del formato, vienen como unos indicadores o una formulación o unos porcentajes que viene numerador, denominador, porcentajes y lo ven en la parte de abajo. No sé si entendieron o... Gracias, jefe. Vale. Para preguntar El otro formato, entonces el otro formato es este. Este formato es otro de los formatos, es un formato como de base de datos. Entonces, es el formato donde se va a graficar la información que ustedes adquieran en el monitoreo, ¿sí? Van a totalizar el número de casas efectivas, el número de casas no efectivas, las casas fallidas. Eso está dentro de qué es una casa efectiva, qué es una casa no efectiva, qué es una casa fallida. Esas definiciones están dentro de los lineamientos. Yo hice un ejemplo de una totalización y ahí sí quería que de pronto el jefe me indicara la totalización por localidad, barrio o comuna que ellos encuesten debe ser por número de casas efectivas, no efectivas. Jefe. Jefe Darwin. Sí, qué pena, no había activado el micrófono. ¿Me repite la pregunta, por favor? Jefe, estamos en el formato de base de datos. Sí, el formato de base de datos donde vienen todas las gráficas. Yo ahí en el formato les muestro un ejemplo con un municipio, ¿sí? De la totalización que deben realizar por municipio. Pero pues me surgía la duda si la totalización debía ser por localidad, barrio o ¿sí? Como se hizo el otro formato. Sí, aquí se hace total de casas. Por ejemplo, en el es un barrio total Morro por Rico, municipio. colocamos el total. No. O, También ok, por zonas por localidad, por monitoreadas. comuna y Sí, barrio. correcto. Ok, listo, listo, ya. Entonces sí, entonces como hacíamos el ejemplo, entonces que el barrio Centro, el barrio Morro Rico, el barrio Girardot, y se tendría que hacer entonces por zona o por barrio o por sector. Cada municipio tendría que hacer eso. Yo aquí les pongo el ejemplo de una y en la totalización nos muestra los gráficos, que son los gráficos que ustedes utilizarían para el informe. ¿Sí? Perdón, Xiomara, básicamente ese cuadro base o base de datos, ese archivo es el que debe manejar normalmente el supervisor, ¿no? En conjunto con la cabeza del monitoreo, porque ahí es donde se consolida todo el trabajo realizado por cada una de las personas que estuvieron en esos sectores. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo les indicaba y les hacía el ejemplo, porque pues cada municipio debe enviar los dos Exceles, ¿sí? Junto con el informe. Ah, claro, no, es que yo Entonces, estoy como diciéndoles y aclarándoles que este cuadro sí. base
ese no lo deberían hacer los encuestadores, sino los Sí, claro, no, supervisores, no, porque sí, es el eso lo hacen los consolidado del trabajo supervisores. realizado por ellos. Eso es la Sí, aclaración que estaba haciendo. sí, Vale, sí, sigue. listo. Sí, le socializa el formato porque es que la mayoría de personas que están en la reunión son personas de municipios y de pues las entidades que van a consolidar. Entiendo. Entonces, es por eso. Entonces, cada municipio debe entregar este formato con su consolidación y ahí ya tenemos las gráficas. Por favor, no modifiquen el formato porque van a dañar las gráficas y van a dañar como la totalización de sus municipios. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta la población cuando terminen el monitoreo, sentarse a contabilizar o sentarse a sacar los datos de cuántos niños de cada edad se encuestaron para que tengan estos datos consolidados por monitoreo. Inclusive el formato de recolección de información que veíamos anteriormente, el cuadro 3, tiene la totalización de la población para que sea ya diligenciar en este formato la consolidación. Hacia el final de este formato, entonces, vemos el resultado de la captura de nuestra información, vemos el porcentaje en el que nos encontramos de cobertura, por decirlo así, de porcentaje o la proporción de monitoreo realizado por cada municipio y el resultado que tenemos ante el monitoreo. Listo, importante pues diligenciar datos concretos, que sean datos reales, ¿sí? Que no sean datos inventados, sino que tomemos por cada población, por edad simple que se solicita en el monitoreo, el total de niños para que podamos tener una información real y verídica. ¿Listo? Este es el otro formato, es un formato más sencillo de totalización y las gráficas, pues como ustedes lo ven y les mostraba ahorita, nos las arroja la misma matriz. ¿Sí? No sé si ante este formato haya alguna duda, alguna pregunta. Sí, jefe, yo tengo una inquietud, qué pena. Habla Lucedy Prieto Salazar del municipio de Guapotá. ¿Qué más? Jefecita, ¿Cómo está? bien, sí señora. Jefe, es que tengo una duda. Resulta que en mi municipio tengo 216 niños, de los cuales que oscilan entre 1 a 10 años. De esos 216 yo ya tengo vacunados confirmados en el sistema y en el programa PAIWeb 214. Revisando la base de datos que su merced nos envía, me dice que para el monitoreo, el cálculo de mi municipio son 6 sectores, es decir, 6 monitoreos, y tengo una población objeto de 115 niños. Haciendo el proceso metodológico de barrido, de búsqueda, de encuesta por cada vivienda, me dice que debo encuestar un niño por cada vivienda. Entonces, ¿cómo haría yo para cumplir esa meta que me han asignado por monitoreo? Hola Eddie, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, Hola, el jefecito, ministerio ¿cómo está? definió, muy bien, gracias. El ministerio definió para aquellos municipios que tienen tan pocos niños, si ustedes se ponen a analizar, se va a dar cuenta que es casi el 50% de los niños que debe verificar, ¿cierto? Casi el 50% de los niños población objeto de la campaña. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un gran reto y es poder sí identificar un niño de cada edad simple, se le llama de esa manera, en el 100% del municipio. Es decir, que ustedes, los municipios que tienen pocos niños objeto de la campaña, menos de, no me recuerdo en esos momentos, menos de 200,000 o algo, de 200 niños, tienen que hacer básicamente casi el recorrido de casi todo el municipio. Jefecito, o sea, yo podría incluir todos los niños que encuentren, porque pues esa es mi población y esa es mi meta. Ah, bueno, claro, eso es otra cosa que no les había aclarado. Ustedes no necesariamente tienen que hacer
el monitoreo con el número de niños que ahí se les está diciendo. Ustedes pueden incluir más niños por zonas. Obviamente unos pocos más, que sean los que le ayuden a complementar los que quizás no encuentren en las otras zonas, ¿sí? Ese es un detalle que de pronto se me había olvidado. Es decir, ustedes pueden hacer no 20 en el barrio X, pueden hacer 21, 22, 23, que esos son los que van a ayudar a compensar los que de pronto no van a encontrar en otra zona. Ok, jefecito, muchas gracias. Bueno, ya ustedes quieren aplicar más de los 100 y pico de niños que tú tienes, pues es decisión tuya. Y si quieres monitorear todo el municipio, o más del 50%, o más de lo que aparece definido en los criterios del monitoreo, es decisión de cada entidad territorial. Ante eso, no hay ninguna discusión, no se les va a limitar para ese tema. Jefe, una pregunta. O sea que según lo que su merced está comentando, si digamos realizamos una cantidad de monitoreos superior a la que nos establecieron y captamos una cantidad superior de menores, no nos altera el porcentaje de cumplimiento. No, no pasa nada, pero obviamente el porcentaje no tiene que ser tan alto, ¿no? Vuelvo y le digo, la idea es que en algunas zonas ustedes son los únicos que conocen su territorio. Entonces vamos al ejemplo, tomando en cuenta lo que dijo la jefe Gladys. Ella sabe que en una vereda de zona rural dispersa, allá no va a encontrar a todos los niños. Así recorre toda la vereda, ¿cierto? Entonces tú los compensas con otros sectores donde tú sí sabes que de pronto vas a encontrar ese número de niños. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que identificar? Y eso es una recomendación muy importante, especialmente las zonas de riesgo que ustedes determinaron en su municipio, es donde debe estar cubierto el 100%. Las otras zonas, obviamente que también debe estar cubierta con la dosis adicional de sarampión rubéola, pero en el tema del monitoreo, a veces no van a poder encontrar ese número de niños en esas edades simples que uno necesita. Por ejemplo, en un área rural dispersa, quizás yo no encuentre, por más que recorra la vereda, es un ejemplo, yo no voy a encontrar 2 niños de 1 año, por ejemplo. Entonces, uno de esos niños los compenso con otra zona. Por eso es que les digo que ustedes pueden hacer unos niños adicionales a los que corresponden acá, 21, 22 o 23. Pero eso lo definen ustedes al considerar que de pronto en las otras zonas rurales dispersas, las otras zonas definidas, no van a encontrar esos niños así en pares por edades simples, que es lo que deben complementar. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta referente a los formatos. Deben enviar los 2 Exceles que se les entregaron o se les enviaron. Ahorita nuevamente les comparto los formatos establecidos, les comparto nuevamente los lineamientos y el Word donde ustedes pueden ver. Y ustedes pueden ver la totalidad de niños a encuestar y los conglomerados que deben realizar por municipio. Jefe, sí, sería bueno que nos en un nuevo correo nos enviaran de nuevo tanto los formatos del VAT que se habló ayer con el instituto, los que se van a usar, y pues lo que se nos está refiriendo ahorita de los formatos con el lineamiento. Está en un solo paquete que nos llegara todo. Sí, jefecita, lo que pasa es que los formatos de VAC que se socializaron ayer no nos los ha entregado el instituto. Sí, estoy a la espera, yo los solicité el día de ayer con el doctor Castillo, él quedó de enviármelos, entonces estoy a la espera de esos formatos para socializárselos y compartirlos. Listo, sí, señor. Bueno. No sé si tengan claras las fechas, repito nuevamente las fechas de entrega del monitoreo.
se va a realizar del 12 al 30 de septiembre y la entrega del consolidado plazo máximo 2 de octubre para que el departamento pueda consolidar. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, Jefe, el yo tengo una correo. pregunta. Sí. El croquis que hay que hacer, se tiene que hacer uno por cada localidad, donde se coloque las casas efectivas y las casas no efectivas. ¿Quién me habla? Qué pena. Ocamonte. Ah, bueno, Ocamonte, listo. Lo que mirábamos ahorita con el jefe de la matriz de riesgo, tendrían ustedes que verificar la matriz de riesgo, sentarse a diligenciar la matriz de riesgo y en ese mapita que nos están solicitando, marcar las zonas de riesgo que ustedes van a intervenir o donde van a realizar el monitoreo, Doc. Sí, yo quiero No sé decir que si, se tiene ¿sí? que hacer un croquis por cada localidad donde se coloquen. Un croquis por cada municipio. Un croquis por municipio. ¿Solo se hace un croquis por municipio? Sí, o sea, en el municipio. Igual dentro del mapa, dentro de la matriz de riesgos que ustedes realizan, deben tener todos sus veredas, barrios, municipios con la matriz de riesgos. ¿Sí? No sé si me entiendan. A ver, Xiomara, sí, Xiomara, una cosa es la matriz, que eso la deben tener, y otra cosa es el croquis. El croquis sí es el recorrido que ustedes van a realizar en cada uno de los territorios, zonas, ¿sí? Que van a visitar. Claro, ustedes deben tener un croquis para poder definir cómo va a ser el recorrido que se va a realizar en cada una de las manzanas. Ustedes tienen el croquis del barrio tal, ¿sí? Y allí ustedes tienen que tener definido cómo van a empezar, en qué manzana van a empezar, obviamente el sentido de las manecillas del reloj el que deben tener en cuenta para poder continuar con el recorrido, y cuáles son las manzanas o cuáles son, en el caso de las ciudades grandes, cuáles son los edificios o condominios que van a encuestar. Eso tiene que quedar en cada uno de los croquis. Ah, sí, es que pensé que me territorio. estaba hablando era del mapa del municipio. Sí, dentro del croquis tienen que mirar en cada manzana o en cada conglomerado cómo van a iniciar y como sí, pues por decirlo así, el croquis de cómo van a realizar el monitoreo y dónde van a iniciar y dónde va a finalizar el monitoreo por cada conglomerado. Entonces, Sí, si es jefe, el barrio, pero la cómo pregunta el es la barrio. siguiente. Tengo que especificar el momento de hacer el informe final por cada localidad, cuáles fueron las casas que fueron efectivas y las no efectivas, o no, solamente creo que es para saber, conocer el barrio que voy a trabajar. No, jefecita, el croquis es para ustedes como municipio saber el barrio cómo van a trabajar, cómo van a hacer el monitoreo allá dentro de cada zona. Dentro del informe, ¿qué es lo que viene? Viene la generalización, qué zonas por matriz tomaron para realizar el monitoreo, cuáles fueron priorizadas, toman el total, la totalización, los cuadros de totalización y las gráficas. ¿Sí? Es que yo creo que ella tiene una confusión. Está Croquis, confundida, sí. croquis es el recorrido que voy a hacer. Y cuando habla ella de manzanas o casas efectivas o no, ese es el formato, el formulario de base de datos. Pero ese es un formulario. Sí, eso no tiene nada que ver con el croquis. Sí. ¿Sí? Sí, Si es quiere, que hagamos una yo cosa. creo que lo que ella me pregunta es si dentro del informe que deben enviar en Word o en PDF debe venir descrito localidad por localidad cuántas casas efectivas y cuántas no. Sí, jefe, creo que eso es lo que si deben Sí, describir señora. en el informe. Sí. No, jefecita, no. En el informe no viene descrito manzana por manzana, sino un total, una generalidad de todo el municipio y de todo el monitoreo. O sea, en total, cuántas casas fueron efectivas, en total del municipio, cuántas casas fueron encuestadas. Sí, en el informe viene un total de todo.
El en el informe, informe. Xiomara, el informe que estás comentando para que la persona lo entienda, tú tomas la información de ese formato base que te va a dar la parte de abajo, la totalidad de todos los monitoreos realizados. Y con esa información es que tú vas a montar el informe de Word, ¿sí? Con todo, es decir, tu apoyo para hacer el informe, si tú vas a hacer un informe, lo tomas con el formulario base, es decir, la base de datos que acabamos de ver hace unos minutos, que ahí es donde tienes que registrar los resultados de cada uno de los monitoreos hechos en cada sector del municipio. Bueno, no sé si aparte alguien tenga alguna duda o alguna otra pregunta. El correo al cual deben enviar la información del monitoreo y la totalización, ya se los doy, denme un segundo. Es inmunosantander2020@gmail.com. inmunosantander2020@gmail.com. Igual yo les comparto esa información por los grupos de WhatsApp y donde se les vaya a socializar los formatos. Y recordar, pues, importante las fechas. El número de teléfono mío es el mismo número de WhatsApp, se los voy a dejar descritos ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces con mucho gusto, ya sea conmigo o con el jefe Darwin, estaremos atentos a cualquier inquietud. Por favor, ¿puede volver a recordar el correo electrónico de enviar el informe? Sí, se los estoy describiendo en el chat. Muy importante leer nuevamente los lineamientos, aquellos que no lo han hecho, todavía tienen tiempo para realizarlo. Las dudas que tengan, por favor, que salgan ya después de la lectura realizada para que puedan ser mucho más sencillas y en poca cantidad, porque en la medida en que no lean, pues ustedes van a tener todas las dudas del mundo, pero si leen todo el lineamiento, van a identificar quizás muchas de las respuestas que en estos momentos ustedes han escuchado y quizás otras. Perdón, me está entrando una llamada. Otra cosita es que nosotros lo llamamos el template, pero es la definición de las localidades de riesgo. Es una herramienta fundamental dentro de la planeación que ustedes están haciendo en estos momentos para la realización del monitoreo. Sin el template o la definición de cuáles son las zonas de riesgo, ¿sí?, de su municipio, ustedes no pueden iniciar monitoreo. Es decir, que esa es una herramienta principal para poder arrancar este monitoreo. Si no lo hacen, definitivamente no se les puede tomar en cuenta este monitoreo. Yo creo que, Xiomara, tendríamos que también tener claro, definir antes del 11 de septiembre, en lo posible, que los responsables de vigilancia te hagan llegar a el correo ese archivo para definir si efectivamente hicieron el ejercicio o no. Y con eso no podrían empezar. Sí, jefe, es importante. Pues ese formato deben enviárselo a ustedes como PAI. Ellos deben enviar ese formato PAI o... No, lo manejas tú también allá. Ok, listo. Esa es la primera herramienta que deben tener en cuenta. Aparte de los formatos, ese lo deben tener diligenciado antes de iniciar el monitoreo. Ok. Listo, bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Dar las gracias por su participación, por su tiempo y la disponibilidad de todas las personas y equipos que están atentos a realizar el monitoreo rápido de cobertura de este año. Esperamos pues, que hayan quedado claras algunas inquietudes que tenían frente a los formatos, frente a cómo se iba a realizar el monitoreo, que hayan quedado dudas más claras y pues como dice el jefe, invitarlos a leer los lineamientos del monitoreo, están un poco más detallados y más claros. De pronto acá fue
un pasonazo de todo lo que se debe realizar, pero estamos atentos pues a cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Sí. Buenas tardes. Jefe de la Secretaría de Salud del municipio de Aratojo. Qué pena, una preguntita, ¿me podría repetir las fechas de entrega a los informes? Sí, la fecha de entrega, la fecha de realización del monitoreo para todo el departamento será del 12 de septiembre al 30 de septiembre. 12 al 30 de septiembre. La fecha de entrega del informe con los consolidados y los Excel es máximo 2 de octubre. Máximo 2 de octubre. Y la herramienta que nos comentaba el jefe Darwin, deben realizarla antes del 11, antes de iniciar el monitoreo. Muchas gracias. Qué pena, jefe. Discúlpeme, es que se me entrecortó el internet. ¿Su merced sería tan amable de repetirnos nuevamente las fechas? Se las voy a escribir por WhatsApp, mi doc, para que las tengan ahí presentes y las puedan apuntar. Muchísimas gracias. Jefe, qué pena, de